Desde los inicios de la humanidad, las generaciones han contemplado el paso del tiempo como un río que avanza sin detenerse. El hombre ha mirado al cielo buscando respuestas. Jesús, observando el sol, la luna y las estrellas como testigos de los días que pasan. Y en medio de ese andar, los profetas de la antigüedad levantaron sus voces, señalando que nada de lo creado permanecería eternamente. Las escrituras relatan que desde los días de Noé, cuando la tierra fue cubierta por aguas profundas, se dio a conocer que la humanidad sería juzgada por sus caminos. El libro del Génesis menciona que los pensamientos de los hombres se habían inclinado hacia la maldad de manera continua, y fue entonces cuando vino el diluvio, prueba tangible de que los juicios divinos alcanzan a toda la creación. Aquel evento fue una señal temprana de que el mundo, en su andar, puede ser sacudido por la mano del Creador. El profeta Isaías habló de cielos que se enrollarían como un pergamino y de estrellas que caerían como hojas secas. En sus palabras se escuchaba ya el eco de un futuro de cambios profundos. No era simple poesía, era anuncio de acontecimientos que marcarían a la humanidad entera. Cuando observamos los registros antiguos, encontramos que civilizaciones enteras desaparecieron. Babilonia, con todo su esplendor, cayó bajo el peso del tiempo. Roma, que se consideraba eterna, conoció el colapso. Los profetas habían advertido que ninguna potencia humana permanecería más allá del propósito divino. Así, la historia misma se vuelve testimonio, confirmando lo que las Sagradas Escrituras habían señalado desde el principio, que los reinos de los hombres son pasajeros, pero la palabra que anuncia el fin permanece. El apóstol Pablo, en sus cartas, mencionó que los días malos se manifestarían con violencia, desobediencia y soberbia. Lo que en un principio fue dicho a comunidades pequeñas, hoy resuena como campana que recuerda que la condición del corazón humano es señal que marca la cercanía del fin. Las guerras, los rumores de batallas, la división entre pueblos y familias han acompañado la marcha de la historia. Desde los ejércitos que cruzaron desiertos en la antigüedad hasta los enfrentamientos recientes que llenan las páginas de los diarios, todo refleja que la profecía sigue cumpliéndose paso a paso. Los profetas de Israel fueron portadores de palabras que traspasaron generaciones. Daniel, en Babilonia, recibió visiones que describían imperios levantándose y cayendo como olas del mar. Sus palabras hablaban de cuernos, bestias y reinos que se sucederían hasta el día en que el Altísimo estableciera un reino que nunca tendría fin. En los días de Ezequiel, mientras contemplaba el destierro y la angustia de su pueblo, describió señales celestiales y la restauración de un pueblo que sería testimonio entre las naciones. Sus escritos narran la gloria que abandonó el templo y también el anuncio de un tiempo en que la gloria regresaría, estableciendo un nuevo orden en medio del caos. Jeremías lloró por las calles de Jerusalén, advirtiendo que la ciudad sería destruida por el fuego y que su pueblo sería llevado cautivo. Sus palabras fueron vistas como duras, pero la historia confirmó que lo que anunció se cumplió con exactitud. Este mismo cumplimiento da peso a su anuncio sobre tiempos futuros, en los cuales las naciones entrarían en confusión y la tierra gemiría bajo el peso de la injusticia. El libro de Joel habló de la luna convirtiéndose en sangre y del sol oscureciéndose antes del gran día del Señor. A través de generaciones, esta imagen ha quedado grabada como recordatorio de que las señales en el cielo no son casualidad, sino parte de un lenguaje que anticipa el fin. En el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos resuenan con fuerza. Él declaró que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y que los pueblos se angustiarían por el bramido del mar. Mencionó que el amor de muchos se enfriaría y que la maldad aumentaría. Cada palabra fue pronunciada como quien coloca piedras en un camino que conduce a una realidad inevitable. Desde entonces, cada terremoto, cada hambruna, cada peste que azota a los pueblos, recuerda que las señales avanzan, una tras otra, como páginas de un libro que se va leyendo lentamente hasta llegar al final. La historia humana está llena de momentos en los que las palabras de los profetas parecen cobrar vida. En la Edad Media, las plagas cubrieron ciudades enteras. La peste negra fue vista por muchos como cumplimiento de las palabras que hablan de mortandad extendida.
El Apocalipsis menciona a los jinetes que traen peste, hambre y muerte. Y estos acontecimientos históricos reflejaron un anticipo de lo que se espera en el desenlace final. Los terremotos, desde los que destruyeron ciudades enteras en tiempos pasados hasta los recientes que estremecen continentes, se suman como recordatorio de que la creación misma gime. El apóstol Pablo mencionó en su carta a los romanos que la creación espera con dolores de parto la manifestación plena de lo que ha de venir. Las guerras mundiales del siglo XX, con millones de vidas perdidas, mostraron que la humanidad es capaz de autodestruirse en pocos años. Aquellos enfrentamientos no fueron simples capítulos políticos, sino señales que encajan en el marco profético. Nación contra nación, reino contra reino, tal como lo anunció el Evangelio de Mateo. A lo largo del tiempo, también han surgido falsos profetas, movimientos que engañan a multitudes y doctrinas que apartan de la verdad. Jesús mismo advirtió que muchos se levantarían en su nombre diciendo: «Yo soy el Cristo», y engañarían a muchos. Este cumplimiento se observa en sectas, ideologías y líderes que han prometido salvación fuera del mensaje eterno. La persecución contra creyentes en diversas épocas también ha sido eco de las palabras anunciadas. Desde los primeros mártires hasta las multitudes que hoy en día sufren hostigamiento por su fe. Todo confirma que las señales no son un mito, sino una realidad que atraviesa los siglos. En la actualidad, las señales se muestran con una rapidez sin precedentes. El avance de la ciencia ha multiplicado el conocimiento, cumpliendo las palabras de Daniel, que anunciaban que en los tiempos finales el saber se aumentaría y muchos correrían de un lado a otro. Los desastres naturales se presentan con más fuerza. Huracanes, incendios, sequías y tormentas recorren la tierra dejando cicatrices. En las pantallas del mundo, en segundos, todos pueden contemplar lo que antes quedaba oculto en pueblos lejanos. Ahora las señales no solo suceden, sino que se multiplican en su alcance, llenando la mente de la humanidad con el recordatorio de que los tiempos se acercan. La violencia que se observa en ciudades y naciones refleja lo que el Evangelio había advertido, que el amor se enfriaría. Las familias se fragmentan, los pueblos se levantan en protesta, y las noticias muestran cada día que la profecía sigue viva. La persecución, que en siglos pasados parecía lejana, hoy es una realidad en diversos países. Multitudes son señaladas, encarceladas o desterradas por mantener su fe. Cada vida entregada en testimonio recuerda las palabras del libro de Apocalipsis, que hubo quienes no amaron sus vidas hasta la muerte, porque esperaban una esperanza mayor. La aparición de crisis globales, desde pandemias hasta colapsos económicos, se convierte en eco de las advertencias proféticas. Jesús habló de pestes y hambres. Y en estos tiempos, cuando la tierra parece detenerse por una enfermedad, muchos recuerdan que la profecía ya lo había dicho. A lo largo de la historia, la región del Medio Oriente ha sido escenario de profecías, guerras y revelaciones que marcan la marcha del mundo. Allí se levantaron patriarcas, reyes y profetas, y allí también se encendieron los conflictos que hoy sacuden al planeta entero. Ningún otro lugar concentra tanto peso espiritual, histórico y político como esas tierras bañadas por desiertos, montañas y mares antiguos. Israel, pequeña nación surgida entre el mar y el desierto, es centro de atención mundial. Los profetas anunciaron que sería piedra pesada para todas las naciones. Y hoy lo vemos cumplido. El regreso del pueblo judío a su tierra en el siglo XX fue visto como cumplimiento de la visión de Ezequiel sobre huesos secos que recobran vida. Actualmente, los ciudadanos de Israel, aún en medio de conflictos, reconocen que las tensiones constantes con sus vecinos son reflejo de lo que sus escrituras llaman dolores de parto antes del fin. Muchos miran con esperanza hacia Jerusalén, creyendo que allí se desatarán los acontecimientos más decisivos de la historia humana. En Irak, tierra donde antiguamente floreció Babilonia, la gente convive con la memoria de guerras recientes y con la sombra de destrucciones pasadas. Algunos recuerdan que los profetas hablaron de la caída de Babilonia como símbolo de la soberbia de los pueblos. Hoy, ciudadanos iraquíes hablan de la fragilidad de la vida. Y no son pocos los que piensan que las luchas internas y la violencia que atraviesan
son parte de un juicio que antecede a un final mayor. Irán, nación marcada por la firmeza de su religión y su poder político, aparece en las profecías con nombres antiguos que anuncian coaliciones en tiempos finales. En la actualidad, muchos de sus habitantes viven con la idea de que un enfrentamiento definitivo se acerca, y aunque cada uno lo interpreta desde su fe y cultura, se percibe un ambiente de expectativa que conecta con los antiguos anuncios de un día de juicio. Siria, tierra que conoció la gloria de Damasco y las rutas de los primeros cristianos, hoy lleva cicatrices de guerra. Sus ciudades destruidas recuerdan lo dicho por los profetas que anunciaron que habría desolación en sus territorios. Los ciudadanos sirios, entre ruinas y esperanzas, comentan que la sangre derramada y las heridas de su nación son presagio de tiempos oscuros, y algunos reconocen que lo que viven se asemeja a las señales escritas siglos atrás. En Líbano, país conocido en la antigüedad por sus cedros majestuosos, los desafíos económicos, políticos y militares han sembrado incertidumbre. Allí se escucha entre la población que lo que viven no es solo crisis humana, sino parte de un escenario mayor en el que las profecías bíblicas toman forma. Entre los ecos de explosiones y las tensiones en sus fronteras, no son pocos quienes asocian estos hechos con la cercanía de un desenlace global. Jordania, tierra de desiertos y refugio de pueblos, mantiene un rol silencioso pero relevante. Allí, entre la memoria de Edom, Moab y Amón, los ciudadanos hablan de la tensión que se percibe alrededor. Algunos mencionan que los movimientos de las naciones vecinas son señales que recuerdan lo dicho por los profetas, y otros, al observar los conflictos repetidos, expresan que el fin se anuncia en cada frontera. Palestina, marcada por la división, los muros y la lucha por su tierra, vive una realidad donde cada día la vida pende de un hilo. En medio de esa tensión constante, hay quienes dicen que el mundo se acerca a su clímax. Muchos de sus habitantes interpretan la situación como una señal de que la historia camina hacia un final inevitable, donde lo espiritual y lo político se entrelazan. Así, cada una de estas naciones, con sus voces, heridas y esperanzas, se convierte en testimonio de que Medio Oriente no es un lugar más, sino el epicentro donde las profecías encuentran resonancia. Las guerras, los acuerdos temporales, las amenazas de destrucción y los clamores por paz muestran que las señales bíblicas se cumplen paso a paso. Y mientras los pueblos de la región hablan, esperan y sufren, el mundo entero observa cómo las antiguas palabras de los profetas cobran vida en medio de la historia presente. El libro de Apocalipsis describe trompetas, copas y juicios que aún no han ocurrido plenamente. Habla de cielos que se abren, de ángeles que anuncian y de la tierra estremecida por la justicia. Cada símbolo, cada visión, invita a reflexionar sobre lo que está por venir. Las naciones hoy se preparan con armas capaces de destruir el planeta en segundos. El avance tecnológico ha puesto en manos de los hombres la capacidad de arrasar con millones de vidas. Y todo esto se ajusta al anuncio de que en los días finales habría angustia entre las naciones y temor por lo que se espera que venga sobre el mundo. La señal de Israel, nación reunida después de siglos de dispersión, también se observa como cumplimiento de la palabra profética. Ezequiel anunció que los huesos secos volverían a vivir. Y en el siglo XX, la historia fue testigo de cómo aquel pueblo regresó a su tierra, cumpliendo lo que parecía imposible. Aún faltan señales por manifestarse, como la predicación del Evangelio a todas las naciones. Pero ya se observa cómo la palabra ha llegado a rincones antes inaccesibles, cumpliendo paso a paso lo que Jesús declaró, que este mensaje sería predicado en todo el mundo, y entonces vendría el fin. Así, el relato de la historia, la voz de los profetas y los acontecimientos del presente se unen en un solo río que desemboca en la reflexión. El tiempo avanza, las señales se cumplen, y el mundo entero observa cómo cada día nos acerca más a ese desenlace anunciado. Algo extraño está pasando en nuestro mundo. Cada día que pasa, las noticias nos muestran conflictos que parecen estar conectados de una manera que nunca habíamos visto antes. Las grandes potencias del mundo se están enfrentando en diferentes regiones. Y lo más impactante es que estos eventos ya fueron descritos hace miles de años.
En Medio Oriente, los conflictos no cesan. Países que antes mantenían relaciones diplomáticas ahora se ven envueltos en tensiones que amenazan con expandirse más allá de sus fronteras. Israel se encuentra en el centro de muchas de estas disputas, exactamente como fue profetizado en textos antiguos que hablaban de los últimos días. Rusia, una de las superpotencias mundiales, ha tomado decisiones que han cambiado el equilibrio global. Sus acciones militares han generado una reacción en cadena que involucra a Estados Unidos, Europa y otras naciones poderosas. Lo que muchos no saben es que estos movimientos geopolíticos fueron descritos con una precisión asombrosa en profecías bíblicas. La Biblia menciona que en los últimos tiempos habrá rumores de guerras y guerras entre naciones. Pero no se trata solo de conflictos aislados. Estas guerras tendrían características específicas que las distinguirían de todas las anteriores en la historia humana. China, otra superpotencia, también juega un papel crucial en este escenario mundial. Su crecimiento militar y económico ha creado nuevas alianzas y enemistades que están redibujando el mapa político mundial. Las tensiones con Taiwán y sus disputas territoriales en el mar de China Meridional son solo la superficie de algo mucho más profundo. Lo que resulta más perturbador es cómo estas naciones están formando bloques de poder que se alinean perfectamente con las descripciones proféticas de los últimos tiempos. Países que nunca habían sido aliados ahora se unen contra otros, creando divisiones que parecen preparar el escenario para algo mucho mayor. Europa, que durante décadas mantuvo una relativa estabilidad, ahora enfrenta desafíos internos y externos que amenazan su unidad. El conflicto en Ucrania ha demostrado lo frágil que puede ser la paz cuando las grandes potencias deciden actuar según sus intereses. Pero hay algo más que llama la atención. Estas guerras no son solo por territorio o recursos. Hay una dimensión espiritual que muchos pasan por alto. Las profecías hablan de conflictos que tendrían lugar cuando la humanidad se alejara de los principios divinos y buscara poder por encima de todo. Los líderes mundiales toman decisiones que afectan a millones de personas. Y muchas veces, estas decisiones parecen ir en contra del sentido común y la búsqueda de la paz. Es como si hubiera una fuerza invisible empujando a las naciones hacia el conflicto, exactamente como fue predicho. Lo más sorprendente es que estos eventos no están ocurriendo de manera aislada. Cada conflicto se conecta con otros, creando una red de tensiones que abarca todo el planeta. Nunca antes en la historia humana habíamos visto una situación donde todas las grandes potencias estuvieran involucradas simultáneamente en diferentes conflictos que de alguna manera están todos interconectados. Mientras las naciones se preparan para la guerra, la misma Tierra parece estar rebelándose. Los terremotos han aumentado tanto en frecuencia como en intensidad. Lugares que nunca habían experimentado actividad sísmica ahora tiemblan de maneras que desconciertan a los científicos. Los desastres naturales ya no siguen los patrones que conocíamos. Huracanes más poderosos, inundaciones en lugares donde nunca llovía, sequías extremas seguidas por lluvias torrenciales. Es como si la naturaleza hubiera perdido su equilibrio y ahora actuara de manera impredecible. Las pandemias han demostrado lo vulnerable que es la humanidad ante enfermedades que parecen surgir de la nada. Lo que vivimos no fue un evento aislado, sino el comienzo de algo que las profecías ya habían anunciado. Enfermedades que se extienden rápidamente por todo el mundo, afectando la economía, la sociedad y la forma en que vivimos. Los océanos se están calentando y cambiando sus corrientes. Esto no solo afecta el clima, sino que también está matando especies marinas a un ritmo alarmante. Los científicos hablan de un cambio climático, pero hay algo más profundo sucediendo. La Tierra misma parece estar enviando señales de que algo fundamental está cambiando. Los volcanes que habían estado dormidos durante siglos ahora muestran signos de actividad. Desde Islandia hasta el Pacífico, la actividad volcánica ha aumentado de manera significativa.